Si mi pueblo se volviese y me buscase. Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos en esta hora. Les mando un abrazo caluroso. Deseo que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios bendiga que haya su hogar y su familia. Así es que nos gozamos porque usted es fiel oyente de este programa. Dios te bendiga. Hoy voy a tomar la palabra en el libro de San Juan, capítulo 5, su versículo 4. Dice la palabra de la siguiente manera: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hoy estaré hablando bajo el tema esperando el movimiento del agua, y que así Dios sea añadiendo bendición a su bendita y santa y soberana palabra a través de su Espíritu Santo. Dice la palabra: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. O sea, que después de los acontecimientos que podemos ver, como el encuentro de Jesús con la samaritana, entre otras cosas que el Señor Jesucristo había hecho, milagros a favor de las personas, la palabra abre una ventana y dice: después de estas cosas, había una fiesta de Jerusalén los judíos y Jesús subió. Y mire que es bonito, porque la palabra dice: los judíos están en una fiesta, pero cuando aparece Jesús, dice que Él llega a ese lugar, y dice que cuando Jesús llega a ese lugar, quizás Él no entró por donde entraban las personas, y Él no entró quizás por la parte principal donde estaban muchos, pero dice que ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que muchos no entraban por esta puerta porque no querían encontrarse con lo que se podía percibir ahí cuando se entraba por esa puerta. ¿Y qué se percibía en esa puerta? Primero que todo dice que había un estanque, alabanzas al Señor, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Entonces yo quiero que usted entienda algo. Muchos no entraban por ahí. Aparte de eso, muchos iban a una fiesta. Jesús entró por esa puerta porque Él entró para hacer una obra, porque no hubo ningún lugar donde Jesús no fuera y lo estuvieran esperando, o no hubo un lugar donde Jesús no entrara y aconteciera algo. O sea, nunca los movimientos de Jesús fueron en falso. Siempre había un propósito y siempre había un objetivo. Entonces, cuando se entraba por esta puerta de las ovejas, se pasaba el pórtico y el estanque de Betesda. Entonces el panorama era triste, era lamentable, porque ahí en ese lugar la mayoría de los que se encontraban eran enfermos, personas que tenían años ahí en esa condición de enfermedad. Y yo quiero que usted entienda que muchos no entraban por ahí porque en esa puerta habían personas hambrientas, personas sucias, personas que de una u otra manera tenían un mal aspecto, tenían un mal olor, personas que de una u otra manera no eran como agradables ni para los turistas, ni para los visitantes, ni para los que iban a esa fiesta. Entonces era como una parte que de una u otra manera estaba muy alejada
para que no vieran, bendito sea el nombre del Señor, como la parte de ese otro pueblo, podemos decirlo así. Entonces ahí están, gente sucia, malolienta, enferma, con heridas, con dolores, paralíticos. Ahí hay un sinnúmero de personas que de una u otra manera la condición es triste, muy triste. Y dice que todos ahí estaban por una causa, esperando el movimiento del agua. Porque dice la palabra, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Entonces, ¿qué podemos ver? Que un ángel descendía de tiempo a tiempo. Entonces, esto hacía que las personas que estuvieran ahí, como eran muchos los enfermos, podríamos decir que habían personas de 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, etcétera. Muchas personas, habían unos que estaban más sanos que otros, otros más enfermos, otros más graves. Y mira la injusticia de la vida. El ángel bajaba de tiempo en tiempo, y el que estaba más alientado, el que tenía más fuerza, más vigor, era el que primero se sumergía al estanque y quedaba sano. Lo que quiere decir, para que usted entienda, que habían, por ejemplo, habían paralíticos, pero de pronto había una persona que tuviera fiebre, tuviera cualquier enfermedad. Entonces esa persona, de aquí que se levantara el paralítico, pues primero la persona se tiraba al estanque, digámoslo así. Entonces podemos entender que siempre los que estaban más enfermos eran los últimos, que no eran sanos. Y quizá muchos llevaban años, alabanzas al Señor. Y esa era la condición de ahí de Bethesda. Una cantidad, un sinnúmero de personas enfermas. Cuando aplicamos esto a la vida cotidiana, estas personas enfermas pueden representar la condición del mundo sin Cristo, la condición de hombres y mujeres que de una u otra manera no conocen a Cristo y que quizás literalmente no estén como estos enfermos ahí en Bethesda. Pero estas personas, usted tiene que entender, representan un número de personas que de una u otra manera no tienen a Cristo, no tienen esperanza. ¿Cuántas personas, aleluya, están en la droga, en la drogadicción, y allá en su condición claman a Dios, o en su deseo es algún día salir de esa condición, salir de ese problema, salir de esa atadura, pero no pueden, no tienen la ayuda, no tienen los recursos, no hay nadie que les tienda la mano? Porque usted tiene que entender, muchos que viven bajo un puente, muchos que viven en la indigencia, en la drogadicción, y en muchos aspectos muchos viven no porque quieran, sino que lastimosamente cayeron en esa condición y de una u otra manera quieren salir, pero la sociedad les ha cerrado la puerta, la sociedad les ha cerrado la ayuda, y son las personas marginadas. Y usted, cuando usted va a la ciudad, si usted puede hablar con muchas personas, y cada uno de ellos tienen historias. Unas tienen historia que cogieron en la calle después de una violación, o jóvenes que cogieron en la calle después de ser maltratados y cayeron en esa condición. Y muchos añoran, como los que estaban en Bethesda, que acontezca un milagro para volver a restaurar, para volver, aleluya, a salir de esa condición. Entonces usted tiene que entender que en Bethesda hay una cantidad de enfermos, pero que también a nivel mundial hay personas que están como los paralíticos de Bethesda, esperando que las aguas se muevan. Y dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y a veces esto lo podemos ver, no es que la vida sea injusta, pero si usted pone la condición de esos enfermos, para esos enfermos la vida era injusta, porque ellos miraban que quizás muchos que llegaban, que no tenían tanto tiempo como ellos, entraban al estanque y salían sanos, y de pronto ahí nadie respetaba turno, todos que estaban ahí querían ser sanos. O sea que
ahí nadie tenía compasión de nadie sentía misericordia de nadie, como el que dice, cada cual defiéndase como pueda. Y yo me imagino que cuando el ángel descendía y las aguas se agitaban, el que estaba más alentado empujaba al otro y lo quitaba a un lado, lo tumbaba, y era el que primero entraba, y el que tenía 5, 10 años seguía en la misma condición, y el que había llegado hacía un día, una semana, era el que primero se iba. Y ahí, pues, para muchos que estaban en esa condición, la vida como que no era justa, y de pronto muchos decían, bueno, ¿y por qué el ángel no desciende más de seguido? ¿Por qué este milagro no es continuo? Pero bueno, así era la voluntad de Dios. Y escuche bien, y dice, y quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice, versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Había un hombre que hacía 38 años estaba ahí enfermo. O sea, tenía 38 años. De eso, en esos 38 años, ¿cuántas personas no habían pasado por encima de él? ¿Cuántas personas habían sido después de él y antes de él y habían sido primero sanadas? Y este hombre, 38 años, era testigo de milagros, de personas sanas, de personas curadas, de personas que la situación le había cambiado, pero él seguía en esa condición. Y la palabra nos registra que este hombre tuviera familia que quizá le ayudara, lo que quiere decir que este hombre estaba solo, estaba a la deriva, la familia no estaba, no había una mano, no había quien le apoyara. Y muchos de los que están ahí en Bethesda aguantaban hambre, quizás se mojaban con el rocío, quizá la inclemencia del sol los golpeaba, los afectaba. O sea que Bethesda también podemos decir que se simbolizaba por ser un lugar donde no había amor, donde no había misericordia, donde todos los que estaban ahí querían su milagro, querían, bendito sea el nombre del Señor, su propio beneficio, alabanza al Señor. Y ahí está este hombre, 38 años, esperando un milagro, haciendo muchas veces el intento de ser sanado y fracasaba porque otro le ganaba. Así es la condición del mundo, aleluya. Quizás usted en su momento de gloria te extendieron la mano, te visitaron, te ayudaron, pero quizás tú caíste en un momento crítico, perdiste tu empresa, tu trabajo, perdiste tu hogar, perdiste tu familia, y en medio de esa condición los amigos te han dejado, la familia te ha dejado, los vecinos te han dejado, porque así es el mundo. Muchas veces cuando necesitamos, las personas nos dan la espalda. Hay momentos que no se encuentra un abrazo, no se encuentra una mano extendida de un amigo, de un familiar, y ahí era la condición de esas personas. Muchos de los que están aquí, que estaban ahí, eran olvidados de sus familiares, de sus seres queridos. Y ahí está este hombre en esa condición, esperando 38 años, podríamos decir, se le había ido un gran parte de su vida. La palabra no registra a cuántos años tenía este hombre, ni a los cuántos años había llegado paralítico, o no que hubiera llegado, lo dejaron ahí. La palabra no registra. Pero si este hombre tuviera 20 años, entonces llevaba 38 años, quiere decir que ya tenía 58 años. Y si hubiera llegado de 30 y de 40, haga la cuenta. Entonces este hombre llevaba parte de su vida esperando un milagro, esperando que algo aconteciera, esperando que alguien tuviera misericordia, pero nada, aleluya. Usted que está allá en el hospital, quizá usted lleva años esperando que el médico haga algo por usted, que el médico os obre en esa enfermedad, que el médico obre en esa situación. Quizá usted lleva años y usted ve que el tiempo pasa y usted que ya pierde masa muscular, cada día está más débil, cada día está más enfermo. Pero usted que está allá a la distancia, yo le quiero decir, aleluya, oh, Jehová Rafa es tu sanador, Jehová Rafa es el sanador. Usted que está allá a la distancia, usted tiene que entender que allá usted puede ser sano en el nombre de Jesús, porque Él
vino a tomar tus enfermedades, a tomar tus cargas, a tomar tu pecado. Por la llaga de Cristo tú eres sano. Por la llaga de Cristo tú eres libre. Ya usted que está en una cama, reciba sanidad. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo te declaro sano por la llaga de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por el nombre de Cristo. Enfermedad, suelta ese cuerpo, suelta esa vida, suéltalo por el poder de la palabra. Allá está ese hombre, 38 años perdidos, y dice la palabra, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Cuando Jesús supo, Jesús no entró por la puerta, aleluya, por la puerta de las ovejas, por querer de entrar. Él, como soberano rey y como Dios todopoderoso, él sabía, alabanzas al Señor, y él entra y se informa, o quizás no le informaron, él se dio de cuenta por la obra del Espíritu Santo, y le dicen: está enfermo. Y mire que me gusta, Jesús no le dice, Jesús no le cuestiona, porque a veces hay creyentes que se enferman y los que están al lado deben de orar, deben de ungirle, deben de imponerle la mano. Muchos los que hacen es criticar. Para mí es que el hermano está en pecado, para mí es que el hermano cayó de la gracia de Dios, para mí es que el hermano quién sabe qué hizo, que está enfermo, y lo condenan y lo juzgan. Porque si hay creyentes que ven a su hermano que está caído, que está afligido, y en vez de levantarle la mano, antes lo hunden, antes lo ahogan, antes lo pisan, antes lo matan espiritualmente con palabras necias, con palabras violentas. Pero aquí Jesús no le pregunta a este hombre: ¿qué te pasó? ¿Por qué estás ahí? ¿Fue que pecaste? No, la pregunta de Jesús es: ¿quieres ser sano? Aleluya. Como Jesús te está diciendo a ti allá a la distancia, hoy Cristo te dice: ¿quieres ser sano? Sin importar el diagnóstico del médico, la epicrisis, sin importar tu situación, hoy Cristo te dice: ¿quieres ser sano? Porque Él tiene el poder para levantarte, para sanarte. Abasaya, Él tiene el poder y rabasaya para obrar en tu enfermedad, en tu cáncer, en tu leucemia. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y este hombre le dice: Señor. Este hombre reconoce, al decir Señor, que el que está al frente lo puede ayudar. Hoy yo le quiero decir, no yo, pero el que te estoy predicando, Él te puede sanar, Él te puede levantar. No a este predicador, pero sí al que te estoy predicando, Él te puede sanar, Él te puede levantar, Él te puede restaurar. Y dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Este hombre está reconociendo que aún hasta la misma familia lo había dejado, lo había abandonado. Este hombre reconoce que en su condición sus amigos, sus vecinos lo habían olvidado. Y él dice: Señor, tengo tanto tiempo acá porque no tengo quien me meta. Es un hombre paralítico. Mire la condición de este hombre. Cuántas noches se acostó sin comer. Imagínense el sufrimiento de este hombre. Quizás él decía: ¿por qué? ¿Por qué esto a mí? Como usted que está allá en un hospital, usted se pregunta: ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué este diagnóstico? ¿Por qué esto? Pero usted tiene que entender, la palabra dice: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que la gloria de Dios sea glorificada. El salmista decía: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de
de Jehová. Usted que está a la distancia, hoy te quiero decir de parte de Dios, sin importar lo que te haya hecho el médico y las semanas que te haya dado de vida, no morirás, sino que contarás las obras de Jehová. Y este hombre dice: Señor, no tengo quien me meta. Alabanzas al Señor. Quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, me arrastro lo más rápido que puedo, otro desciende antes que yo. Este hombre dice: Señor, mientras yo voy, otro desciende. Y quizás yo me imagino que este hombre le ha dicho: así han sido todos estos 38 años. Los intentos que yo he hecho para entrar al estanque han sido en vano, han sido fracasados. Pero me gusta que Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mire lo lindo. Jesús le dice, yo me imagino, y me disculpa que yo me imagine, pero yo me imagino que Jesús le dijo: conmigo no necesitas estanque, conmigo no necesitas movimiento del agua, conmigo no necesitas que ningún ángel descienda, conmigo no necesitas que nadie te ayude. Yo me imagino que Jesús le dijo: no, conmigo tú no necesitas nada. Oh, vasalla, yo soy la vida, yo soy tu sanador. Jesús le dice: levántate. Y cuando Jesús le dice levántate, esa palabra se adentra en este paralítico, aleluya. Y dice la palabra que cuando Jesús le dice levántate, yo me imagino el fuego, la gloria de Dios desde la médula espinal, la médula ósea, y todo su sistema, sus músculos, sus huesos, sus nervios fueron restaurados en ese mismo momento. Y dice la palabra, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. En ese mismo momento ese hombre fue sanado por la palabra de Cristo. Hoy yo le quiero decir, aquí usted también puede ser sanado por la palabra de Cristo, no por la palabra de un hombre, sino por la palabra de Cristo. Mas ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados, aleluya. Y hoy yo le quiero decir, hay sanidad en el nombre de Jesús, hay sanidad en el nombre de Jesucristo, aleluya. Y usted, creyente, usted tiene que entender, el mundo está esperando el movimiento del agua. Hay una necesidad en el mundo, hay una necesidad en el mundo entero, aleluya. El mundo entero, al igual que este paralítico, está esperando que hayan milagros, que se muevan las aguas. El mundo está esperando que se muevan las aguas, y usted puede mover las aguas. Usted puede mover las aguas, no las aguas que estaban en el pozo de Betesda, no, sino las aguas. Jesús dijo en San Juan capítulo 7 versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Alabanzas al Señor. Hoy usted, por esta palabra, usted tiene no el poder para mover las aguas de Betesda, no, pero usted tiene el poder, mi hermano, mi hermana. Así es que levántate. Tú tienes el poder para agitar las aguas, no de Betesda, sino las aguas del Espíritu Santo, las aguas de unción, las aguas de fuego, las aguas de gloria que pudren el yugo del diablo. Tú puedes agitar las aguas del Pentecostés, las aguas de la gloria, de la Shekinah, de la unción, de la gloria de Dios. El mundo necesita ese ministerio, esa fe, esa entrega que hay en ti. Deja la duda, deja la incredulidad. Tú tienes el poder, tú tienes el poder para mover las aguas.
Aquí va la besella, Espíritu de Dios. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos en tu nombre santo. Aleluya. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como